Viernes 15 de julio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia. Ya saben, Diario Córdoba, ABC, El Día y como siempre también la prensa digital. Hoy, bueno, hay temas distintos, avanza la semana, es viernes, pero es verdad que la foto sí que es la misma, parecida a los tres periódicos y la referencia al Parlamento de Andalucía pues son las que unifican las portadas. El diario Córdoba habla del inicio de la 12ª legislatura del Gobierno del Parlamento de Andalucía, que se inició ayer. Moreno, se refiere a Juanma Moreno, lógicamente. Moreno busca un gobierno eficaz y de diálogo para un otoño que se espera difícil. En la foto pues vemos al presidente del Parlamento de Andalucía, a Jesús Aguirre, al presidente del Gobierno andaluz en funciones, Juanma Moreno, y al líder desde ayer, el líder de la oposición en el Parlamento, Juan Espadas, conversando pues eso, en el interior del Salón de Pleno del Hospital de las Cinco Llagas, donde está el Parlamento de Andalucía. Ahora hablamos de ese asunto del Gobierno que nombra Diario Córdoba en su portada. La foto superior para La Cantera, que es un programa, es un suplemento que edita Diario Córdoba y que premia el deporte base. Ayer fue el acto final de temporada con esos reconocimientos a distintos clubes de la provincia, clubes en promoción, en edad infantil, juvenil, etcétera, ya saben, clubes en deporte base. El diario ABC, la foto también es para el pleno de ayer, la del diario Córdoba la firma Julio Muñoz, de F, y la del diario ABC también la firma JM Serrano, también de Agencia Creo. Arranca, dice, el Parlamento de la primera mayoría del PP en Andalucía, primera mayoría absoluta. Ya hubo un Parlamento con mayoría del PP, aquel en el que se impuso Javier Arenas, pero no fue suficiente y ahora sí que hay mayoría absoluta por primera vez. Desde el año 2008 no había mayoría absoluta en el Parlamento. Ahora hablamos de ese asunto. En el titular de apertura, Sánchez combina su giro a la izquierda en el debate con un pacto con el Partido Popular. Saben que el debate de Estado de la Nación ha concluido con una serie de medidas que, según todos los analistas, giran hacia la izquierda en el gobierno de Pedro Sánchez, pero al final pues propuso un pacto con el Partido Popular que al diario ABC le extraña ese pacto. Yo creo que los gobiernos, todos ellos, el del PSOE en Madrid o el de la Junta de Andalucía, ocurrió en la anterior legislatura, en el gobierno andaluz. Juanma Moreno pactó con Ciudadanos recurrentemente y también llegó a acuerdos con Vox, recuerden, por ejemplo, para que la Consejería de Salud y Familias se llamara Consejería de Salud y Familias, fue un acuerdo con Vox y otros muchos acuerdos. Es decir, que yo creo que tampoco es tan raro que se pacte a un lado y a otro, y debería ser así en un Parlamento, que los partidos se entendieran más allá de sus ideologías. La foto también es muy parecida a la anterior, como ven, Jesús Aguirre, Juanma Moreno y Juan Espadas. El diario El Día repite la foto o repite los personajes, Jesús Aguirre, Juanma Moreno y Juan Espadas, y titula «Solo el PP cede poder en el estreno de su mayoría absoluta». Bueno, hay que, por corregir a los compañeros, pero solo el PP cede poder porque solo el PP tiene poder. Se refiere a que el PP le regaló un sillón a Vox en la mesa del Parlamento. La mesa del Parlamento tiene 7 miembros que correspondían por la ley, 5 al Partido Popular y 2 al PSOE, nada más. El PP le sobraban sillas y le regaló una a Vox. Da a entender El Día que también podía haber regalado la suya el PSOE por Andalucía, por ejemplo. Bueno, pues podría, pero es verdad que el PP ha regalado una que le sobraba, porque las cuentas son las cuentas. Si hay 7 miembros y ellos tienen 4, con 4 su mayoría absoluta, siempre, cualquier votación que haya en la mesa, la van a ganar 4-3, y tendría para ello que los 2 del PSOE y el de Vox, o la de Vox, que fue una mujer, votarán siempre en contra de... Votando los 3 juntos, nunca llegarían a los 4 del PP. Es decir, que el PP regaló una silla, hombre, con todo respeto, que le sobraba. Exigir al PP que regale la suya, que no le sobraba muchas, tenía solo 2 de 7, pues también parecía que, bueno, que hubiese sido un gesto, efectivamente, pero no era el gesto más esperado. Foto en el diario El Día para Quique Márquez, que, bueno, se presentó ayer. Hoy presentan, no sé si a Cedric, ¿quién presentan hoy? El Córdoba sigue presentando jugadores y lo hace hoy en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. Un marco incomparable, que dirán, un poco retirado de la ciudad deportiva,
no sé por qué se van allí, quizás lo expliquen cuando se presente este jugador a Cedric, creo que es que se presenta allí. Bueno, vamos por el principio hasta donde llegamos. El tema del Parlamento de ayer. Ayer se celebró el Pleno de Constitución del Parlamento de Andalucía. Saben que es el máximo órgano legislativo de la comunidad autónoma donde se elaboran las leyes y se ratifican los decretos. En esta ocasión, por primera vez desde el año 2008-2012, que fue la última vez que hubo mayoría absoluta, en ese caso la ganó Chávez, aunque la terminó Griñán, porque entre medias, no sé si hace mucho tiempo de aquello. Chávez ganó las elecciones en 2008, mayoría absoluta, y en el 2009 finales se fue a Madrid porque le nombraron ministro. Fue cuando lo reemplazó Griñán y ya concluyó ese mandato, y el siguiente ya no hubo mayoría absoluta. En 2012 ya no hubo mayoría absoluta. Bueno, pues digo, desde 2008 no había habido ninguna otra elección en la que hubiese habido mayoría absoluta, y en esta ocasión sí que la ha habido. Es la primera, como señala a veces, que esa mayoría absoluta es del Partido Popular. En este primer pleno de ayer, un pleno protocolario en el que los 109 parlamentarias y parlamentarios juraron o prometieron sus cargos con mejor o peor fortuna, si quieren, ahora hablamos de eso. Pues solamente se hizo que votar la mesa del Parlamento, al presidente del Parlamento, y jurar y prometer cargos, nada más. A partir de ahí empiezan ahora, se reunirán para preparar el resto del trabajo. Decía, 50 y tantos, yo me acuerdo, 58 creo que son del Partido Popular, mayoría absoluta, son los votos que recibió Jesús Aguirre. El resto de formaciones políticas, incluido Vox, que tuvo un regalito, como decíamos antes, del PP, no, ni siquiera con el regalito votó a Jesús Aguirre, se abstuvo, todo el mundo se abstuvo, aunque era una votación testimonial, porque, como les digo, el PP tiene rodillo suficiente para ganar todas las votaciones de aquí a 4 años. No le hace falta ni contar ni con Vox, ni dejar de regalarle cosas, ni con ningún otro partido político. Aguirre contó con los votos de su partido, solo de su partido, y fue investido presidente del Parlamento. Es el presidente número 11, el 11º presidente del Parlamento andaluz, es el tercer cordobés, lo hemos señalado en alguna otra ocasión ya. El primero de ellos fue Manuel Gracia, el segundo fue Juan Pablo Durán, que fueron consecutivos, fueron entre el 8 y el 15, hablo de memoria ahora, no me hagan mucho caso. Creo que fue entre 2008 y 2015, creo que fueron Manuel Gracia primero y Juan Pablo Durán después. No, 2015-19, 12-19 fue. A partir de 19 fue Marta Busquets, que fue la anterior, Ciudadanos, y ahora Jesús Aguirre. Es curioso cómo en todo este periodo nunca había habido un presidente del PP. La gran mayoría han sido del PSOE. Hubo uno que fue de Izquierda Unida, recuerden, Diego Valderas, cuando pactaron PSOE e Izquierda Unida, la presidencia del Parlamento correspondió a Izquierda Unida y fue Diego Valderas. Y cuando pactaron PP y Ciudadanos, la presidencia correspondió a Ciudadanos y fue Marta Busquets, con lo cual de los 10 que ha habido hasta ahora presidentes, nunca había habido un presidente del PP, a pesar de que ha habido elecciones donde ganaron las elecciones ellos, o ha habido elecciones donde han gobernado. Bueno, pues tampoco ha habido que esperar a esta 12ª legislatura para ver un presidente del Partido Popular, Jesús Aguirre, el cordobés. También fue Aguirre presidente de la mesa de edad, lo comentábamos ya ayer, tiene 66 años, y le acompañaron otros dos cordobeses, Montserrat Paz, diputada andaluza o parlamentaria del PP, y José Manuel Gómez Jurado, el candidato y ya electo, miembro de la coalición por Andalucía. Son los dos más jóvenes, 27 y 30 años creo que tienen, los dos diputados más jóvenes, y el de mayor edad formaron la mesa de edad, y luego de ahí salió primero elegido el presidente y luego los otros 6 miembros de la mesa, y componen a esos 7 personas, hombres y mujeres, en paridad. Creo que son 4 hombres y 3 mujeres, las que componen la mesa, donde se debatirán pues qué asuntos entran en pleno, qué asuntos se rechazan, etcétera. Como les digo, de los 7, 4 son del PP, con lo cual no hace falta siquiera que pacten más con nadie, porque ellos deciden qué asuntos entran, qué asuntos no entran al pleno, lo que dijeron las urnas, y así se va a hacer. Bueno, hoy, como les digo, para acabar con este asunto, que nos piden más un poco retirado, hoy se reúne la mesa ya para empezar a fijar los calendarios en los que se desarrollará el inicio de la legislatura. La intención de Juanma Moreno, lo expresó así, es que el próximo día 22, el día 21 tome posesión él, como presidente del Ejecutivo, del Gobierno, y el 22 de conocer su gobierno. Y ya el 23, pues supongo yo que se irán de vacaciones los parlamentarios, y bueno, aunque trabajen, siempre saben que quedan algunos de retén, pero la intención de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, que es quien gobierna todas las instituciones, en este caso, es
el mes inhábil o relativamente inhábil que es agosto, pues que irse de vacaciones con las tareas más o menos hechas. Así que el próximo día 21 habrá 20-21 debate para investir al presidente, saldrá de sobra porque, como les digo, mayoría absoluta, y el 22 conoceremos al nuevo gobierno. Dice el diario Córdoba que Moreno busca un gobierno eficaz y de diálogo. Bueno, creo que todo el mundo busca gobiernos eficaces. Yo no conozco ningún presidente de gobierno que vaya a decir que quiere un gobierno ineficaz y que no dialogue. Yo creo que es una declaración gratuita, innecesaria. Es verdad que Moreno insiste mucho en que quiere que su gobierno no represente el rodillo que le otorga los votos. ¿Y por qué? Al margen de que él lo quiera, de manera personal y sincera, porque sabe que el cambio de ciclo que él le ha iniciado con las elecciones autonómicas andaluzas puede trasladarse después a otras elecciones, a las generales o a las municipales que son antes en mayo. Y claro, lo que no quiere da la sensación de que el día que le elijan a su partido en otro sitio, pues la forma de gobernar va a ser pues caciquil, ¿no? De aquí se impone todo porque para eso tengo más votos. Y queda la sensación de que dialogan con todo el mundo. Yo creo que el diálogo es fundamental en una Cámara legislativa, y que el Gobierno tiene que escuchar a todas las sensibilidades, pero le garantizo que al final la tentación de decir esto se hace porque tengo más votos se va a imponer, y por mucho que quiera el PP trasladar esa sensación de diálogo, lo hizo ayer con este regalo a Vox de ese sillón en la mesa, al final pues son muchos más diputados ellos, que todos los demás juntos, con lo cual pues se acabará imponiendo el rodillo, como ha ocurrido tantas veces en Andalucía con el PSOE, en Madrid la época de Aznar, también gobierno de Rajoy mayoría, en Madrid el Congreso, el Gobierno Central, mayoría absoluta que tuvo en su día González, en fin, las mayorías absolutas tienen ese problema, que es que al final se acaba aplicando el rodillo. Tema Parlamento que dejamos ahí aparcado. El tema de la temperatura, bueno, yo antes comentábamos la redacción, una persona que viva en Córdoba y que tenga más de 30 años, que tenga conciencia, no se sorprende por lo que está pasando. Temperaturas elevadísimas, altísimas. Quizás lo más novedoso es que la perspectiva o la expectativa de la ola de calor es más larga de lo habitual, porque según la EMET pasaremos todavía al menos 6-7 días más con temperaturas por encima de los 42-43 grados, que eso es lo más inhabitual quizá, pero que haga en julio 43,5 grados que hubo ayer, bueno, pues no parece que sea especialmente sorpresivo, porque ya hemos tenido ya incluso este año temperaturas por encima de esas, ¿no? De hecho el lunes hubo 43,6, es decir, que estamos en esa franja de los 43 sin tocar todavía los 44, que me parece que alguno ya con eso se da por satisfecho. Es verdad que si se mira la previsión meteorológica a corto plazo me refiero hasta el miércoles, jueves que viene, una semana más, no baja de 42 grados ningún día la máxima, la mínima lógicamente sí, pero aún así la mínima de ayer fueron 20,7 grados, creo que fue 20,7, y esta mañana, pues tampoco, esta noche no hemos bajado tampoco de 20 grados, las noches menos, porque las mínimas se están dando a las 7 de la mañana, las noches son tropicales absolutamente, 32 grados a las 12 de la noche, 30 grados a la 1 de la noche, son temperaturas pues que, como sabemos los cordobeses de mucho tiempo, pues impiden un sueño reparador porque, bueno, se suda mucho, se da muchas vueltas, ¿qué le voy a contar yo? Digo que no hay que sorprenderse, pero sí que hay que entender que efectivamente lo preocupante es que las olas de calor se extiendan en el tiempo. Culpa tendrá el cambio climático, creo que nadie duda ya de que el cambio climático es una realidad, repito, no por las temperaturas extremas, pero sí por la cuantía de las olas de calor y su extensión en el tiempo. Dice hoy los periódicos, lo he sacado de Cordópolis, por ejemplo, que además del calor, que ya de por sí es un incordio, el calor extremo dispara la contaminación del aire, porque lógicamente el ozono, que es lo que en Córdoba más afecta, pues se queda retenido a consecuencia de las altas temperaturas. Córdoba no es una ciudad especialmente que sufra la contaminación, lamentablemente no hay fábricas, que es un factor contaminante, y el tráfico de Córdoba no es especialmente agresivo, sobre todo porque hay una zona grande de la ciudad donde no hay tráfico, el tráfico se concentra en la ronda interior, en el vial, la zona del vial, la zona de República Argentina, Valle Llano,
Ollerías, esa ronda interior es donde más tráfico suele haber, pero no es suficiente como para que dispare el nivel de ozono. ¿Por qué se dispara aún así? Pues porque las altas temperaturas impiden que se disipe los vapores, los contaminantes, y se concentren y provocan que se superen de sobra los 120 microgramos por metro cúbico de aire, en ozono de metro cúbico de aire, que es tolerable para la calidad del aire. Córdoba aún así está en un nivel de calidad regular. Existen peores niveles, o sea, se puede estar, hemos estado en otras ocasiones en nivel malo. Por ejemplo, la Somadilla y el Nasir no están, que son dos estaciones de Córdoba, no están en una situación mala. La de Levante sí, la de Villarta también. Y depende un poco de, como les digo, la confluencia, la coincidencia de las temperaturas y el tráfico, porque el ozono final lo provoca el CO2. Si se puede disipar, se disipa, y si hay mucho calor, que crea una especie de invernadero, ya saben, pues eso hace que se eleven los niveles de contaminación preocupantes para la respiración. Lo decimos siempre, el mejor remedio para el calor es evitarlo. Parece un perogrullo, pero cuando hace calor, si no tienen por qué salir, pues no salgan, porque hace mucho calor, porque se respira peor, porque el cuerpo además reacciona muy mal a la temperatura, saben que hay cambios orgánicos, el tema de la sudoración, todo eso se evita no saliendo. Los que tengan que salir, pues intenten evitar las horas de máximo calor. Como digo, los que somos más veteranos, estos consejos nos parecen un poco de perogrullo, porque lo sabemos de mucho tiempo. Beban mucha agua, protéjanse del sol, la cabeza, intenten evitar el trabajo físico, el esfuerzo físico, en fin, ¿qué iba a contar yo que no sepan después de tanto tiempo? Más cosas. El tema del caso Dorado. Bueno, saben que el ayuntamiento, lo leo en el diario Córdoba, por ejemplo, el fiscal ve indicios de delito en los contratos denunciados por Dorado, por David Dorado. La película, como saben, se remonta a cuando Izquierda Unida denunció ante la Fiscalía una serie de contratos del área de infraestructura del ayuntamiento, mediante los cuales, bueno, pues se intuía o se podía prever que había habido la comisión de algún delito. David Dorado, que es el señor que ve la foto, que entonces era concejal de infraestructura, reaccionó llevando al mismo una auditoría, pero no de su periodo, sino del anterior, de justo anterior a él, a su mandato, el periodo en que él era responsable de ese área, también a la Fiscalía, para que estudiara, un poco, no digo para excusarse en que todo lo hemos hecho antes, sino para decir que lo que estaba ocurriendo venía de antiguo y no le correspondía a él. Bueno, pues el fiscal ve indicios, como leemos en la información del diario Córdoba en este caso, de que los contratos denunciados por David Dorado hay alguna posibilidad de prevaricación o tráfico de influencia. Repito, es Fiscalía, no es el juez. La Fiscalía lo que hace es que estudia la denuncia y decide si presenta cargos o no los presenta. Luego es el juez quien tendrá que decidir si hay delito, si hay caso o no hay caso, se investiga y luego ya se procedería al juzgado. O sea, que la Fiscalía solamente es una acusación pública, pero no es otra cosa que una acusación pública. ¿De qué se acusa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues según señala, por ejemplo, el diario ABC, un informe que elaboran Rafa Ruiz y Paco Pollato, Francisco Pollato, hay tres grandes bloques que la Fiscalía le lleva a pensar que aquí se cometieron delitos. El primero de ellos es que, en cuanto a la compra de luminarias, es que todos los contratos que hay para comprar las luces que se colocan en las farolas, pues, por ejemplo, llevaban indicado ahí la marca y el modelo que quería comprar el ayuntamiento. Dice el sentido común que eso no es lo normal. Lo normal es que se hace un pliego para comprar lámparas y no se dice qué lámpara quiero, se dice qué tipo de lámpara quiero y luego el mercado ofrece una u otra. Es decir, que está muy dirigido a un distribuidor. También ocurre lo mismo con los controles de cuadros de mando. Lo mismo, habitualmente no había cuadro de mando, de pronto se impusieron cuadros de mando y hay que comprar uno en concreto con un distribuidor concreto. Luego hay otro aspecto que le hace a la Fiscalía, entender que aquí se puede cometer delitos, y es que todo estaba bajo una única mano. El responsable, el funcionario responsable, que era quien elaboraba el informe, el pliego, el que decidía qué se compraba y de qué marca. Era el que luego preparaba la resolución de qué empresa había que concederle el contrato. Y luego, además, él no estaba dentro de la mesa de contratación, pero sí, dice la Fiscalía, que mantenía reuniones y tenía pues, un nivel de influencia mayúsculo para instrumentalizar esa mesa de contratación. Es decir, que al final todo lo decidía una persona, qué se compraba, a quién se compraba y le daba el contrato.
y eso pues, puede ser motivo de prevaricación o de tráfico de influencia, incluso porque había reuniones además de esa persona con las empresas que resultaban adjudicatarias. De hecho, hay 6 empresarios que aparecen como cooperadores necesarios, que también es una figura delictiva, es decir, también tendrían su correspondiente sanción o condena en el caso de que fueran, el que el juez lo entendiera así. Es decir, que la novedad de ahora con respecto a lo que ya sabíamos es que no solamente en aquel periodo lo denunciado por Izquierda Unida puede ser constitutivo de delito, sino también el periodo previo. En lo que llevó David Dorado al juzgado, a la Fiscalía, viene de 2015 al 2020. Él empezó en el 2019. Es decir, que desde el 2015 hasta el 2020, o ya estando él de responsable del área, se han estado cometiendo presuntas irregularidades que ahora el juez tendrá que investigar, Rodríguez Ley tendrá que investigar. Hay varias causas, pero se supone que da todo al mismo lugar para que lo investigue todo Rodríguez Ley. Yo creo que no sorprende a nadie porque son muchos los años que se llevan con este tipo de indicios, porque todo el que ha intentado trabajar con infraestructura se ha encontrado que aquello era un coto cerrado, que para poder trabajar allí había que plegarse a determinadas voluntades, presuntamente todo, pero parece que cada vez esa presunción es más clara. Y ahora el juez pues, lo va a investigar y va a determinar si hubo o no una conducta delictiva por parte de este funcionario y hasta dónde llega, si se queda en él o si también puede ampliarse a, como en el caso del caso de infraestructura, a la coordinadora general del área o incluso al concejal, como alguno plantea, que no puede ser que se quede en él porque el que está por encima tiene al menos la obligación de fiscalizarlo, vigilarlo, aunque la comisión del delito, si es que hubiera delito, que repito, está todo por decidir, tenga que ser imputada solamente a la persona que presuntamente y aparentemente es quien era el responsable de la compra, la contratación y la compra, que se compraba, a quién, cómo, y bueno, y luego queda por ver si él tenía algún aprovechamiento, porque en principio, si hubiese aprovechamiento, habría más delitos, un delito de cohecho, por ejemplo. Si se pagara mal, como más de la cuenta, o como también asegura Dorado, habría malversación de caudales públicos. Si una cosa que vale 20, te estoy pagando 40 con la sospecha de que el excedente nos lo repartimos, pues habría también, como le digo, prevaricación, habría malversación, habría cohecho, en fin. Hay que ver cómo termina esto, pero por el momento la cosa se está complicando o aclarando, según como queramos mirarlo. Bueno, más cosas que hay. El diario El Día trae, El diario El Día trae un asunto sobre el plan integral de Ciudad Jardín que asegura Lourdes Chaparro, la compañera Lourdes, que ayer se aprobó en el Pleno. Bueno, dice el titular, el plan integral de Ciudad Jardín incrementará la limpieza y los aparcamientos, mejora de la movilidad de Gran Vía Parque y de los aparcamientos, ese será el plan de actuación de Ciudad Jardín. Digo se aprobó entre comillas porque saben que en los plenos hay dos partes, la parte resolutiva y la parte propositiva. La parte resolutiva son acuerdos que se toman, se adoptan y pasan y tienen sus efectos. La parte propositiva son las mociones, esas que a veces hemos criticado porque son muy extrañas en ocasiones, y que son mociones. Y de las mociones, si al año se aprueban 100, yo no sé si llegan a cumplirse 10. Es decir, que el nivel de luego cumplimiento de las mociones es muy relativo. En las mociones, cuando hemos comentado una vez, hemos criticado, se habla pues del apoyo al pueblo saharaui, del apoyo al pueblo israelí, del apoyo o de una moción para pedir al gobierno que actúe en el cambio climático, una moción para pedir a la Unión Europea que actúe para preservar la biofauna. Es decir, cosas muy extrañas que en muchas ocasiones, bueno, son temas políticos, que son totalmente respetables, y me parece además que para eso están los políticos, para defender lo que entiendan, pero que tienen muy poco efecto práctico. Claro, que pedamos nosotros al cónsul de Argel que haga lo que de Argelia que haga lo que fuera, en fin. En la parte de las mociones, como le digo, ayer Vox presentó una moción en la que pedía, pues otras cosas, que se trabajara sobre la arboleda de Ciudad Jardín, de Gran Vía Parque, que saben que hay muchos tocones que habría que retirar, que hay muchos árboles enfermos. Y luego los grupos fueron sumándose a esa moción y al final pues aprobaron un plan integral, dice, un plan integral para Ciudad Jardín, que realmente si lo leen, y yo les invito a que lo lean, no voy a pararme yo ahora que ya se me va la hora, pero lo que propone son las cosas que todos queremos para todos los barrios, es decir, no solo Ciudad Jardín. Por ejemplo, habla de que hay que luchar contra la isla de calor, Ciudad Jardín, y yo también amplío, hace unos días los vecinos del Campo de la Verdad protestaban porque en su barrio se están podando naranjos a esta altura de año, no les parece lo más interesante y piden que se trabaje contra la isla de calor. Creo que tiene razón tanto Ciudad Jardín
como Campo La Verdad, y yo añado y Fátima y cualquier barrio de Córdoba, porque en todos los barrios hace calor. El plan incluye entoldados y fuentes. Repito, en cualquier barrio hacen falta entoldar algún que otro lugar. Fuentes, de nuevo, Campo La Verdad pregunta qué pasó con el entoldado del puente de San Rafael, que está aprobado ya y con presupuesto, y que no saben cuándo van a colocar el toldo. Lo lógico era colocarlo en verano. Igual me sirve para el toldo del puente de los Olivos Borrachos, el viaducto de Aletro, que también se aprobó, y bueno, pues a lo mejor se coloca en invierno y será, en vez de un toldo para el sol, será un toldo para la lluvia. También se aprobó la limpieza integral del barrio, la redistribución de contenedores, que hay algunos que están mal colocados, optimización de plazas de aparcamiento, estudio de movilidad y cambio de sentido en una calle que le hiciera necesario, apoyo al comercio de cercanía, reforzar la seguridad, mejorar la movilidad de algunas calles, entre ellas Gran Vía Parque, pedir instalación de ascensores. Bueno, como le digo, la mejora integral de Ciudad Jardín, yo la firmo para mi barrio, creo que cada uno firma para el suyo, y lo lógico es que este plan estuviera no en lo alto de una mesa, sino ejecutándose hace muchos años. ¿No se ha hecho antes? Bueno, pues que lo hagan, perfecto. Creo que además, hablamos ayer creo con Alfonso Alba de eso. Ciudad Jardín es una zona que tiene un nivel de degradación que no se lo merece, un barrio céntrico, un barrio relativamente moderno, en el que conviven varias etapas de construcción. Hay zonas muy degradadas, en lo arquitectónico me refiero, urbanístico, y que necesita un impulso. Ahora la moda está en irse hacia los barrios de expansión, el poniente, el norte, ahora el levante, y abandonar zonas como es el caso de Ciudad Jardín o Fátima o Valdollero, que también está habiendo habitantes en los últimos años. Creo que habría que recuperar barrios en lo urbanístico, en lo arquitectónico, en la construcción en sí, y luego mejorar los espacios. ¿Por qué las personas, los vecinos cordobeses, están abandonando los barrios históricos para irse fuera? Porque hay más zonas verdes, porque hay más servicios, porque hay más espacios, porque hay mejores colegios, más colegios. Bueno, pues es por eso construyamos en las zonas estas más zonas verdes, más servicios, más espacios o más colegios. Creo que hay que intentar consolidar el casco urbano en lugar de crecer tanto. Y ahí engancho con el diario ABC, que dice en su portada, lo leo dentro creo, que la gerencia la gerencia avala el proyecto de expandir Córdoba hacia el este. Hablamos mucho ayer Alfonso y yo ayer de este asunto, lo recordarán quizás, y bueno, está bien que haya propuestas inmobiliarias para hacer negocios, para construir pisos, pero repito, hay muchas zonas en Córdoba que están en degradación demográfica. No quiero dar la sensación de que están barrios muy degradados en la convivencia. Hablo de demografía solo. Zonas de Ciudad Jardín que se están despoblando, calles en las que hay muchos bloques vacíos, muchos pisos vacíos, muchos carteles de se alquila. Creo que habría que intentar recuperar lo que hay antes, entiendo yo, que es una opinión muy personal, de seguir ampliando los barrios, seguir creciendo, y porque además, no solamente por una cuestión meramente funcional de la ciudad, sino porque eso obliga, cuando se hace un barrio en el este, por ejemplo, la zona de Levante, que hablábamos ayer y ahora hablará ABC, eso obliga también a trasladar hasta allí servicios de transporte, los colectores, los sistemas generales, la luz, las comunicaciones, es decir, que todo vale más caro. Hay que hacer llevar hasta allí aguas potables y saneamiento, pues cuesta dinero, lógicamente. Bueno, estamos casi fuera de hora. Muy rápidamente, una noticia muy curiosa, con eso vamos a terminar. Dice el diario Córdoba que ni clientes ni hosteleros apoyan que se tase el tiempo en las terrazas. Bueno, yo reconozco que al leerlo eso me he preguntado, bueno, ¿y por qué pregunta Araceli Ruiz Arjona si rechazan o no? Bueno, la razón es, Araceli es quien firma este artículo, compañera de la ABC. La razón es que en algunas provincias, ciudades del norte, se están planteando poner un cronómetro en las mesas en los veladores, porque hay personas, sobre todo ahora que hace tanto calor en las casas, que se bajan a la terraza, piden una cerveza y le dan las tantas, le da allí en la madrugada al fresquito. Mientras que, bueno, hay otras personas que no pueden acceder a la mesa. ¿Qué han hecho? Pues poner un tiempo mínimo, es decir, una consumición de hasta X dinero le corresponden 1 hora. Si el dinero es de más, pues son 2 horas, un poco como alquilar la mesa. Claro, Araceli lo que ha hecho esta información es testar
preguntar a los empresarios, a los clientes, incluso a los camareros, que qué les parece esta medida. Y, como señala su titular, hosteleros y clientes rechazan en Córdoba que se cronometre el tiempo de las terrazas. Hay un sentido común y a algunos nos ha pasado alguna vez que vas a una mesa, te sientas, quedas con alguien o está haciendo tiempo y se te va un poco el santo al cielo. Pero lo normal, señalan tanto empresarios como clientes como camareros, es que eso no ocurra, que no hay un problema en Córdoba ni en Andalucía con esta situación. Claro, hay quien aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para arrimarlas con sus sardinas. Alberto Rosales dice que, bueno, que lo que él haría sería poner más mesas y más baratas, si no habría problema. Tampoco se trata de ir a la ciudad de mesas y gratis para el ayuntamiento se refiere, gratis en cuanto al impuesto de veladores, para que así cada cual estuviese a la mesa sentado 8 o 10 horas. Creo que es un poco de sentido común, todos sabemos que hemos ido a un bar a tomar una cerveza y un poquito del fresco o un refresco, y que no se puede estar allí tranquilamente echando el rato mientras que está el resto de clientes esperando para sentarse. Ahí también hay camareros que discretamente y elegantemente pues te recuerdan que aquello no es un banco público sino un bar y que lo mejor es que pidamos una segunda consumición, en fin, cada cual es cada cual. Los que son amigos de ver el fútbol en bares saben que habitualmente en el descanso suele haber alguna llamada de atención de la barra recordando que aquello pues eso, es un bar y no es un club de una peña. Bueno, pues mucha más información en los periódicos. Hablaba antes de los fichajes del Córdoba y se presenta Cedric. Ayer lo hizo Quique Márquez, también Diarra. Creo que falta un fichaje todavía para completar la plantilla, porque el miércoles, creo el jueves, la semana que viene, ya hay primer partido, Córdoba-Granada. Primer partido de la pretemporada, en el que empezaremos a ver rodar a los chicos de Germán Crespo con la intención de seguir con su racha de victorias y enganchar 2 ascensos, de segunda RFEP a primera RFEP y ahora, si es posible, de primera RFEP a segunda división, que es a la que se aspira inicialmente el Córdoba. Así que la semana que viene les cuento todas esas cosas y muchas cosas más. Si tienen más curiosidad, léanlo en los periódicos, que hay mucha más información que a mí se me escapa por falta de tiempo. Hasta el lunes, como siempre, gracias por su atención.